Hola a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a hablar del experimento que ideó Torricelli para la medida de la presión atmosférica. Debemos de tener en cuenta que el aire, como ya sabemos, es un fluido y que es un fluido que tiene una densidad muy baja. La atmósfera, al fin y al cabo, está constituida por una capa de gases que rodea la Tierra, una capa de gases de una longitud considerable. Como tal capa, está ejerciendo sobre la superficie de la Tierra una presión, digámoslo así, de un valor considerable. Pero la dificultad nos surge a la hora de intentar medir esa presión. Podríamos pensar que para la medida de la presión atmosférica podíamos aplicar la expresión de la presión hidrostática, es decir, la presión que sea igual al producto de la densidad del fluido por la longitud de la columna por la gravedad. Pero aquí, en este punto, debemos de tener en cuenta que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente no podemos utilizar esta expresión, ya que la densidad de la atmósfera no es constante. Tenemos capas de diferente espesor. Por tanto, esta expresión no es válida para la medida de la presión atmosférica, lo cual pues, complica un poco la medición de este valor. Entonces, a ese respecto, Evangelista Torricelli ideó un experimento muy ingenioso que permite la medida de la presión atmosférica, y es lo que vamos a ver a continuación. El experimento de Torricelli consistía en un tubo delgado, llenarlo a rebosar de mercurio. En un siguiente paso, ponía el tubo boca abajo y, impidiendo que entrara aire dentro del tubo, lo sumergía, al menos en la parte inferior, en una cubeta llena del mismo líquido. Entonces, ¿qué ocurría? Que en esta situación, al ponerlo boca abajo, ya digo, sin llegar a tocar el fondo, el tubo no se vaciaba por completo. ¿De acuerdo? Es decir, se establecía una longitud de una columna de 760 milímetros de mercurio cuando esta medida tenía lugar a nivel del mar. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer llegados a este punto es, ¿por qué no cae todo el mercurio? Es decir, ¿por qué la gravedad, por decirlo de alguna manera, no hace su trabajo y vacía el tubo? Entonces, Torricelli pensó que esto se podía producir por el efecto que provocaba la presión de la atmósfera. Es decir, la presión atmosférica ejercía presión sobre la superficie del líquido hasta igualarse con el peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. Por tanto, en esta situación expresamos que la presión atmosférica es igual al producto de la densidad de mercurio por la altura de la columna por la aceleración de la gravedad. Es decir, es igual a la presión hidrostática ejercida por una columna de 760 milímetros de mercurio. Sustituimos los valores de la densidad del mercurio, es de 13.600 kilogramos metro cúbico, expresado en unidades del sistema internacional. La longitud de la columna de mercurio son 0,76 metros, los 760 milímetros de mercurio, y la aceleración de la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. De esta forma obtenemos un valor de la presión atmosférica medida a nivel del mar de 101.325 pascales. Podemos medir, y se suele utilizar de hecho, diferentes unidades, además de los pascales, para medir la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Son muchas y variadas las unidades que se utilizan para medir esta presión. El primer ejemplo son las atmósferas. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales, es decir, a la presión atmosférica medida a nivel del mar. Otra unidad diferente la constituyen los milímetros de mercurio. Podemos medir la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Sabemos que una atmósfera
equivale a 760 milímetros de mercurio. La tercera unidad es muy utilizada en meteorología y estamos hablando de los milibares, de forma que una atmósfera equivale aproximadamente a 1013 milibares. Espero que el contenido de este vídeo te haya podido servir para entender cómo podemos medir la presión atmosférica. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.